Y tenemos a tres personas muy relevantes en el mundo de las finanzas alternativas, como son Eloísa Primavera, que es bióloga, neurofisióloga y máster en ciencias sociales. Ella es brasileña, pero vive aquí en Argentina. Me gustaría que ella contara lo más relevante de lo que hace, porque es tanto que yo no sé cómo resumirlo, la verdad. Pero es un honor tenerte aquí hoy. Gracias. También tenemos a Félix Fude, que viene de la Universidad Austral de Chile. Él es profesor de economía y experto en monedas regionales. Es alemán, pero actualmente, bueno, hace ya 5 años, ¿verdad? Vive en Chile, pues está casado con la tierra, digamos. Está casado allí y, bueno, digamos que ya casi que es chileno. Y por último, Norma Pimienta, periodista, escritora y asesora organizacional. Viene desde Mendoza, se dedica a los medios de comunicación en la actualidad y básicamente está relacionada con el periodismo económico. Ella ha sido una gran colaboradora en todo este evento, nos ha informado mucho y también le estamos muy agradecidos. Bueno, pues empezamos. Si queréis subir, por favor. Colocaos. Okay. Sí, tú. Bueno, buenas tardes. Como dijo Adela, me llamo Félix. Muchas gracias, Adela, por la invitación. Es un agrado de poder hablar aquí sobre este tema relevante, que creo que es relevante con ustedes. Yo enseño economía clásica, microeconomía, política económica, política monetaria y fiscal, y desde 2 años también economía ecológica, que en el marco del nuevo magíster que hacemos, el magíster de desarrollo a escala humana y economía ecológica, donde entre otros también se enseñan las teorías de mi apreciado colega Manfred Max Neff. Si alguien quiere postularse, está bienvenido. Bueno, al enseñar microeconomía se llega a algún momento a lo que se llama la competencia perfecta. La competencia perfecta es una teoría muy linda, coherente en sí y linda porque al final resulta de que cada persona gana lo que justo es, lo que justo corresponde a su esfuerzo. O sea, cada uno gana lo que corresponde al costo de oportunidad de factores invertidos. Y esto es algo lindo, ¿cierto? O sea, cada uno gana lo que corresponde a su esfuerzo. Un jefe de una empresa tampoco gana más que la persona que junta las partes en la fábrica abajo. UCI gana más porque se esforzó más, invirtió más factores, más capital, más tiempo, más conocimiento. Pero no gana más allá que invirtió más. Linda la teoría, ¿cierto? Linda teoría. Y me preguntan los alumnos, ¿por qué hay tanta desigualdad? ¿Por qué hay destrucción del medio ambiente? ¿Por qué hay crisis financiera? Estos tres temas, la destrucción del medio ambiente, la desigualdad y la crisis financiera, aunque no lo crean, tienen directamente que ver con nuestro dinero. En la economía se conoce lo que se llama las fallas del mercado, pero la falla más grande del mercado es, en mi opinión, el dinero, es el menos conocido, es la falla menos conocida. Vamos a ver por qué es así, qué tiene que ver el dinero con la destrucción del medio ambiente, con la desigualdad y con la crisis financiera que aparece cada cierto tiempo en el mundo. ¿Quién crea el dinero? La mayoría de la gente cree que el dinero lo crea el Banco Central. Es verdad, pero solamente una fracción muy pequeña. Hoy en día en Europa yo creo que 95% del dinero que tenemos no está creado por el Banco Central. ¿Y por qué? El dinero se crea
en la banca a través de los créditos. Vamos a ver cómo funciona esto. Imaginemos que yo tengo 100 euros y ¿qué hago con eso? Lo coloco en mi banco, banco 1. ¿Qué hace el banco con esto? El banco lo va a prestar probablemente. No todo el dinero, alguna reserva va a tener, porque alguna gente siempre retira el dinero, pero digamos que presta el banco 90 euros, entonces a un cliente, ese cliente se compra un celular, un teléfono móvil. ¿Qué hace el vendedor del teléfono móvil? Lo coloca los 90 en su cuenta, el banco hace lo mismo, toma una reserva 10% y el resto da crédito. Entonces en este modelo ya tenemos desde originalmente 100 euros, tenemos aquí creado 271, y si seguimos así podemos llegar hasta 1000. Y con una reserva de 1%, que es hoy día lo normal en Europa, podríamos llegar a 10.000 de original 100 euros creado por el Banco Central. Esto es lo que se llama el multiplicador de dinero. Esto se encuentra en cualquier libro de texto. Esto saqué de Gregory Mankiw, que es un profesor de Harvard, en su libro de texto muy conocido. Estas cuentas, y se encuentra también en cualquier otro libro de texto. Es el multiplicador de dinero, es muy conocido. Lo que no es tan conocido es lo que tiene las implicaciones que lleva consigo esta forma de crear dinero en conjunto con la tasa de interés. Una de las fallas, una de los problemas grandes que crea es que hay crisis financieras cada 50 o 80 años. Las últimas grandes crisis fueron 1857, 1929 y actualmente la crisis que empezó en el año 2008, que no terminó. 2008 ese fue un temblor chiquitito antes de la crisis que va a llegar luego. Vamos a ver por qué. ¿Qué pasa si yo coloco dinero en una cuenta bancaria? A un depósito, ese depósito va a crecer a través de la tasa de interés, ¿cierto? Digamos una tasa de 5%, ¿cuánto tiempo dura hasta que se haya doblado el monto? No, o sea, sí, ya más o menos, sí. Entonces, digamos 15 años, se dobla cada 15 años, entonces 10 euros van a ser 20, después 40, 80, 160, cada 15 años. Entonces, el monto en el depósito crece de una forma exponencial. Siempre crece de una forma exponencial. Aunque la tasa de interés sea más baja, entonces la forma plana sería más larga, pero sigue siendo una función exponencial. El problema es, ¿quién paga eso? ¿Es el banco? ¿Dónde saca el banco el dinero para pagar los intereses? El banco da créditos. Entonces, eso significa que el monto de crédito en el mundo o en la economía tiene que crecer de la misma forma, equivalente. Dinero se crea por crédito y la deuda en el total de un país tiene que crecer de la misma forma. Es una ley, es matemática. No puede ser de otra forma. Si los depósitos crecen, los créditos también crecen de la misma forma. Bueno, entonces ya podemos vislumbrar de dónde viene la crisis. Cada vez estamos más endeudados, la gente está hasta aquí con deuda y los bancos no encuentran a quién prestar más dinero. Empiezan a prestarle dinero a gente con menos solvencia, a personas subprime, pero igual argumentos, los créditos van a fallar en gran estilo y ahí los bancos se quiebran. Esto es la crisis financiera y esto pasa cada cierto tiempo. Y como crece la deuda, crece el dinero, porque el dinero se crea por deuda, y esa es la razón por que en Estados Unidos desde 2006 ya no se publica oficialmente la oferta monetaria M3. ¿Por qué no se publica? Porque la gente se podría dar cuenta que se ve así. Se ve claramente una función exponencial, y obviamente la economía real no puede crecer al mismo ritmo, entonces está ya obvio que llega un momento que el sistema tiene que fallar, porque no hay suficiente productividad para fomentar el crecimiento de la deuda y del monto de dinero. De hecho, esa es la deuda de Estados Unidos, se ve igual. Y aquí, si vemos un billete de dólar, vemos aquí algo muy interesante. Dice, "This note is legal tender for all debts public and private." Este billete es moneda legal para pagar toda deuda, pública y privada. Interesante, ¿no? Muy elocuente. No dice que es para pagar leche o carne, no es para pagar deudas. O sea, lamentablemente el peso argentino, el peso chileno, el euro no son tan elocuentes que el dólar en ese sentido. Bueno, entonces podemos también entender de dónde viene el desempleo. Gran problema de la política económica, el desempleo en todos los países del mundo. ¿De dónde viene el desempleo? Las empresas están cada vez más endeudadas, el gobierno le impone cada vez más impuestos porque el gobierno está endeudado. Entonces las empresas, para no perder status quo, van a reemplazar personas por máquinas para ahorrar dinero, ¿cierto? Cada vez más vamos a ser reemplazados por máquinas, no solamente de la avaricia de las personas, de las empresas, sino la empresa no quiere perder status quo, tiene que crecer. O sea, tiene que ahorrar costos o crecer, una de las dos cosas. Entonces hay una fuerte presión siempre de reemplazar personas por máquinas, y después la máquina antigua está buscando trabajo también, porque está reemplazada por una más nueva.
Aunque ahora también podemos entender de dónde viene la inflación. El gran tema de la política económica, aparte del desempleo, es la inflación. Tantas teorías sobre la inflación, pero una es la más aplicada, la más simple. Si la oferta monetaria crece más rápida que la cantidad de productos, cada billete vale menos, ¿cierto? Esa es la ecuación de Fisher y ahora podemos entender por qué hay inflación. Porque obviamente la oferta monetaria crece exponencial, la cantidad de productos no. Eso tiene que sí o sí producir inflación en algún momento. No solamente la inflación, también podemos explicar las burbujas especulativas. La especulación, tantas teorías sobre especulación, movimiento de masa, pánico, psicología. Al final, la especulación tiene que ver de que hay mucho dinero en el mercado. La gente que tiene ese dinero, que no soy yo, pero alguna gente tiene ese dinero y que compra, no compra comida, no compra computadores, no compra productos de consumo, compran acciones u tierras. Por lo tanto, se ven las burbujas en estos mercados. Esto al final es una inflación parcial en estos mercados, pero no se mide como inflación porque la inflación se mide en el mercado de consumo, ¿cierto? Bueno, y además podemos entender por qué la economía está obligada a crecer. Siempre queremos crecer. Todos los países quieren resolver los problemas con crecimiento. Política económica, libro de texto, crecimiento es la solución de todos. Modelo keynesiano o neoliberal. Los dos quieren crecer para solucionar el problema de desempleo. ¿Por qué tenemos que crecer? Es obvio, porque estamos cada vez más endeudados. Para no perder status quo tenemos que producir más si no queremos perder, ¿cierto? Aunque no estoy endeudado, gracias a Dios no tengo deuda, tengo que también aumentar mis salarios constantemente por la inflación. Y la inflación viene de ahí. Y aunque no me interesa la inflación, porque tengo suerte que mi salario está indexado, tengo el salario indexado a la inflación, tengo que crecer igual, al menos si soy empresario. O sea, el empresario tiene que sí o sí crecer, porque si su negocio no rinde, lo que paga el banco, ¿lo haría? Al menos la gran mayoría de la gente todavía lamentablemente trabaja para ganar dinero y no para apostar al mundo. Entonces, las empresas tienen que crecer al menos a la tasa de lo que le paga el banco, si no, no tiene sentido, ¿cierto? Por lo tanto, el mundo de la economía crece y tiene que crecer por la lógica de la tasa de interés. El problema es, ¿cuál es el problema? Que no podemos crecer infinitamente, como ya dijo Aristóteles. Aristóteles ya habló de este tema, crecimiento infinito en el planeta finito es imposible por falta de recursos. Ya vimos qué pasa si crecemos. Crecimiento significa aumentar el PIB, significa que al final gastamos más recursos, más energía y más recursos y al final también más basura. Esto es una ley, o sea, si no puedo producir más sin gastar más recursos. Incluso aunque la economía fuese por los servicios también cuestan energía. Por lo tanto, una política verde que no toma en cuenta el sistema financiero, en mi opinión, es una farsa. Hay muchas cosas que se pueden mejorar, fallas de mercado que se contemplan en economía ecológica, pero la falla principal es esa. Estamos obligados a crecer, si crecemos vamos a gastar recursos, eso hecho, punto. Y el medio ambiente también, o sea, hay tantas tecnologías riesgosas, la tecnología transgénica, incluso los celulares son también muy dañinos, aunque muchos no lo saben. Hay publicaciones al respecto, cómo cambian la ADN de esas dos tecnologías, la tecnología nuclear. Todas estas tecnologías riesgosas, ¿por qué existen aunque son tan peligrosas, aunque existen dudas al respecto a la seguridad? Y según el derecho público, donde existe un principio que se llama indubia pro securitate, que significa que cuando hay dudas con respecto a la seguridad de una tecnología no deben de ser permitidos, pero igual son permitidos. ¿Por qué? Porque es un negocio, es una gran fuente de crecimiento, los gobiernos lo permiten porque de lo contrario tienen miedo al desempleo. La gran tema en Chile, yo creo que aquí también el resto del mundo también, es la desigualdad. La desigualdad, ¿de dónde viene? ¿Tiene que ver solamente con la educación cara? ¿Tiene que ver con los monopolios? Sí, tiene que ver, pero principalmente tiene que ver con el dinero. Vimos que crece la oferta de dinero, alguna gente tiene cada vez más dinero y el resto está cada vez más endeudado. Esto se ve aquí en Alemania, por ejemplo. Esto es una estadística de Alemania. Todos los dineros, o sea, el dinero crece, como vemos aquí también, exponencial. Y si lo colocamos en la misma tabla, la deuda aquí es un espejo. Por lo tanto, la diferencia entre los que más reciben, si movemos un dedo, de hecho, lo que más reciben y lo que más están endeudados, crece de sí sola. Yo creo que esto es la principal razón por la desigualdad. De toda esa gente, o sea, todo ese dinero tienen cada vez menos personas, porque el resto está endeudado, entonces obviamente se aumenta la concentración de riqueza. Y el problema es que el dinero no trabaja, ni tiene hijos, como ya dijo Aristóteles. De hecho, interés en griego es tokos, que significa hijo. Prototokos es el primer hijo. ¿Y por qué es importante hacer hincapié a eso? Porque algunas personas podrían decir, bueno,
si puse dinero, en mi dinero puedo cobrar intereses, o sea, es justo si crece mi riqueza de esta forma. Mucha gente dice eso, pero al final no es justo. Puede ser justo haber ganado los primeros 100 euros, pero después si empiezan esto a crecer en mi cuenta, este dinero, esto paga el otro, el que está endeudado. O sea, yo gano al esfuerzo del otro. Dinero no es capital. Dinero no es un factor productivo, esto es algo que siempre se confunde hoy en día en economía. Dinero y capital se toman como sinónimos, como dinero fuese un recurso, un factor productivo, pero el dinero no trabaja, somos nosotros y las máquinas que trabajan, no el dinero. Y como dijo Silvio Gesell, a ese nombre voy a volver a 2 diapositivas más. La sociedad se entonces divide entre aquellos que reciben y aquellos que trabajan productivamente, y así es. La crisis subprime, la crisis actual en Europa, siempre se dicen son dos crisis diferentes. En realidad es la misma crisis. En la primera dicen que son los bancos malos, ¿cierto? Avariciosos, dan créditos a personas que no deben tomar créditos, y la otra son los gobiernos malos que toman demasiados créditos que no pueden soportar sus economías. Al final es la misma cosa. Imaginemos, los bancos están en una situación que ya no pueden vender créditos. Nadie quiere créditos, pero tienen que vender créditos si no quieren cerrar su negocio. Entonces empiezan a vender créditos a personas con una solvencia no tan buena, subprime. Bueno, y si fallan estos créditos, se fallan los bancos, se quiebran los bancos. En Europa es lo mismo, los bancos dan créditos a España, a Grecia, a países que saben que ya no pueden solventar más créditos, le dan igual. Ahora tienen un fondo de rescate que le ayuda en caso que se quebrara el país, daría igual, el banco sería salvo. Pero al final es la misma cosa, los bancos tienen que vender créditos, como dijo Frederick Soddy, premio Nobel en químico, hace 100 años atrás. Money is a credit debt relation from which no one can effectually escape. O sea, dinero es una relación débito-crédito de la nadie escapa. Los más débiles son siempre los primeros que no pueden pagar sus intereses o sus obligaciones, que en Estados Unidos fueron las personas privadas con los hipotecarios, y ahora son los gobiernos enteros en Grecia o en España luego quizás, no sé. Ojalá que no, pero al final esto es la misma lógica. Bueno, entonces vimos que hay una sola causa que explica la especulación, las grandes crisis económicas, la inflación, el desempleo, la obligación de crecer y con ello la destrucción del medio ambiente, y la brecha entre los ricos y los pobres cada vez más grande. Conclusión, el mercado falla por causa de nuestro dinero y lamentablemente está muy poco entendido. Algunos podrían decir, economistas, bueno, en Europa hay otro problema, es el euro. El euro es realmente un problema para Europa. ¿Por qué? Porque el euro el euro es una moneda común, eso significa que las monedas no pueden fluctuar flexiblemente, no pueden apreciar o depreciar. Para una economía como Alemania, el euro es demasiado débil. El marco alemán, si existiera, sería ahora mucho más caro frente a monedas del sur de Europa, y esto frenaría su exportación. Y al revés, la depreciación de las monedas de los países sur de Europa aumentaría la exportación. Hoy en día este mecanismo de ajuste automático ya no funciona. Vemos aquí claramente las balanzas comerciales hasta el euro eran más o menos equilibrados en todos los países de Europa, hasta el euro, que hace que Alemania exporte como loco y los países sur tienen problemas. Esto no es por culpa de Alemania, sino por culpa del euro. El euro produce estos problemas, y obviamente la balanza comercial negativa se tiene que al final equilibrar con crédito. Esa es la razón por qué estos países del sur de Europa son más malos en la situación financiera que los países nórdicos. Pero eso es un problema extra, no es un problema principal. Lamentablemente, probablemente en los libros, textos de economía o historia, después van a decir, no, el euro fue el problema. El euro es un problema, pero un problema extra. ¿Cómo se solucionan esas cosas? En Europa ahora se inventaron el tax Tobin, o sea, un impuesto a las transacciones. ¿Va a solucionar la crisis? ¿Va a ser una solución para la crisis? No creo. La especulación, vimos, es un síntoma y no la causa de la crisis, y aparte ni siquiera evitaría la especulación. La especulación existió desde que existe nuestro sistema financiero. En Holanda, por ejemplo, hace 400 años existía la tulipmanía. Una burbuja una caja de bulbos de tulipanes costó en su momento lo que costó en ese tiempo 3 casas. ¿Y cómo hicieron en ese tiempo la especulación? Con oro en la plaza de Ámsterdam contra certificado de casa. O sea, uno podría haber asaltado, muy peligroso. Si bajo estas circunstancias medio adversas
igual existirían burbujas especulativas. Imagínense 1% a comprar acciones va a evitar que compre acciones, obviamente que no. Tenemos que cortar ya, lo siento. No, tenemos que llegar a las soluciones. La solución es argentino. ¿Puedes llegar en medio minuto? No, en Pues, 5. pues Bueno, el fondo de rescate, por ejemplo, bueno, tampoco un es segundito, solución. perdón, un segundo. ¿Le cedemos un poquito de vuestro tiempo? 5. 5, perfecto. Bueno, ¿cuál es la solución? ¿Cómo podemos solucionar el problema? Para entender cómo lo solucionamos, tenemos que ver por qué existe la tasa de interés. La tasa de interés existe porque el dinero podemos acumular fácilmente. Y por la preferencia de la liquidez, como lo llamó Keynes, queremos esto, queremos siempre acumular porque tenemos miedo al futuro. Con productos eso es difícil porque se echan a perder. Dinero se puede acumular muy fácil. Y si todo el mundo hace eso, vamos a tener deflación porque no circula el dinero como medio de intercambio como debería. La única razón por que sigue circulando hoy en día es porque alguien me da un incentivo, que es la tasa de interés. La tasa de interés es una prima de abstenerse de liquidez, como dijo Keynes. Entonces, ¿cómo evitamos que existe eso? El dinero tiene que fluir solo, sin que sea necesaria una tasa de interés. Y esto hace esa idea de Silvio Gesell, que vivió en Argentina, de hecho, hace 100 años atrás, y escribió una obra que se llama El orden económico natural, que solucionaría todo ese problema. Aquí tenemos un billete que cada 3 meses hay que pagar una estampilla de 1% del valor del billete, y esto hace que no se pueda acumular. Tienes que invertirlo, consumirlo o prestarlo gratis. Puedes estar feliz que alguien lo toma prestado porque ahí no tienes que pegar las estampillas. El dinero no puede, o sea, el dinero va a seguir fluyendo, sirviendo a la economía sin que sea necesaria la tasa de interés. Esto sería un billete que sirva a la economía y con eso la economía podría servir al ser humano, no viceversa. Keynes encontró esa idea muy buena. En su obra principal lo dice que el futuro va a aprender más de Gesell que de Marx. Lamentablemente hasta hoy no tuve razón con esa visión al futuro. Fisher, gran Fisher, que vimos antes con la ecuación, dijo, él mismo se consideró modesto apóstol de Gesell y escribió un libro donde copió la idea que se llama STEMscript. Hoy día nadie lo conoce, todos conocen Fisher, pero nadie conoce ese libro. Bueno, y fue exitosamente probado esa idea en Wörgl, en una ciudad, en Schwanenkirchen y en Wörgl, 2 ciudades en Austria y en Alemania, en los años 30, con un resultado exitoso. El desempleo disminuyó significativamente, las municipalidades volvieron a registrar ingresos, la economía empezó a funcionar de nuevo. De hecho, ese billete que vimos recién es un billete de Wörgl, eso existió realmente. También en otros países como Liechtenstein, Suiza, Francia, España y en Estados Unidos se hicieron esa idea. Lamentablemente todos fueron prohibidos después de algunos pocos tiempos por los bancos centrales respectivos. Y la manera más exitosa de ese tiempo, o sea, de esa idea, fueron las practicadas en la Edad Media. En la Edad Media existía una moneda que no se podía acumular tampoco y tenía igual resultados muy buenos. Esto fue el tiempo donde se construyeron los catedrales, donde había tiempo y dinero para hacer esto. Hoy en día no hay dinero para eso. En ese tiempo sí. La gente trabajó solamente 4 días a la semana. El lunes era libre, el Blue Monday. La gente con su ropa de trabajador estaba fuera tomándose algo, eso es el llamado Blue Monday, y ganaban buenos salarios por día. O sea, la economía floreciendo, pero no obligado a crecer. Y hoy en día existen muchas monedas regionales en todos los países del mundo casi. En España 70 iniciativas, en Alemania 75, de monedas regionales basadas en esa idea. Y eso es algo muy lindo porque podemos cada uno hacer algo. O sea, no creo que los gobiernos en los países van a entender ese problema luego y van a cambiarlo, el dinero. Pero cada uno nosotros podemos empezar con una moneda regional basada en esa idea. Y con esa además ayudar a las economías locales porque el dinero circula solamente en la región y de esta forma fomenta la economía local. Bueno, y hay varios ejemplos muy exitosos, por ejemplo, Banco Palmas en Brasil, que sacó una favela muy pobre de su precaria situación. No tenemos tiempo ahora para verlo en detalle, pero quería dejar al menos la idea que cada uno puede ser parte del cambio y que podemos hacer algo mostrando a los gobiernos que existe una alternativa al dinero actual, fomentando o inaugurando monedas regionales de este tipo. Y además, de esta forma, ayudar a la economía regional. Bueno, todas estas cosas importantes de la felicidad y de la economía del amor al prójimo, usando los talentos, lo podemos hacer. Por último, quiero hacer un poco propaganda. Si quieren leer el tema,
aquí publicamos un libro libremente accesible junto con mi colega Manfred Max Neff y 2 colegas españoles. Y es libremente accesible el libro en la página del Club of Rome. Y también uno que escribí, o sea, un capítulo de este libro, From Capitalistic to Humanistic Business, que escribí con Manfred Max Neff también, que está publicado en el Palgrave Macmillan. Quien quiera le envío una fotocopia o un escaneo de este libro. Muchas gracias. Y que quiere ver un video documental en YouTube que estaba en la tele de Austria hace 2 años atrás con subtítulos en inglés, también lo puede hacer, donde también entrevistaron a los dueños del Banco Palmas y a la Margaret Kennedy, que es una de los iconos de las monedas locales, que están también aquí en ese documental. Muchas gracias. Gracias, Félix. Sobre todo por la celeridad, el esfuerzo. Eloísa. A ver si Sofi me ayuda, porque si Sofi me ayuda, puedo tratar de ser eficiente y recuperar el tiempo que le regalamos a Félix. No, es perfecto, está perfecto. Tú no, así, ahí, tranquilo. Vamos a ver, entonces, ¿por qué llamé esa ponencia así? Esa ponencia se llama Todo al mismo tiempo ahora y cómo honrar el todo sin sacrificar la parte, porque yo pensé que en el título debía estar como el mensaje central, ¿no es cierto? O sea, nosotros o nos dedicamos a cosas personales, espirituales, que están destinadas a la salud del planeta, pero en realidad del planeta se ocupan los bancos y las grandes riquezas. Entonces tenemos que conseguir una forma de atacar todo al mismo tiempo y ahora todos los días, todo el tiempo. Esa es una frase que no es mía, es una frase de un grupo de Brasil con el cual yo tengo mucho contacto, que se llama Colectivo Fuera del Eje, Fora do Eixo en portugués, y que son chicos que tomaron la idea de las monedas sociales, de la moneda del Club del Trueque, y lo aplicaron a los circuitos culturales. Hoy trabajan juntos con la Secretaría de Economía Solidaria en Brasil y Brasil tiene una política pública de economía solidaria donde las monedas sociales, que ya voy a explicar qué significan, son aceptadas no solo por la Secretaría, sino por el Banco Central. El Banco Central de Brasil es el primer banco central en la historia de los bancos centrales que acepta esa moneda, acepta y promueve, no es que tolera, acepta y promueve. Entonces vamos a ver, Sofi, cómo vemos aquí. Bueno, entonces esa idea del todo y de la parte, o sea, cómo hacemos para ser ecológicamente sustentables, ocuparnos del presente y del futuro, o sea, pasamos a la siguiente, o sea, cómo compatibilizamos, ¿no es cierto? Educar, vivir, dar ejemplos permanentes en la vida que satisfagan a esos dos objetivos aparentemente tan distantes que yo digo que son el mismo. Es muy fácil entender que si miramos qué pasó con la economía en las últimas décadas, no voy a repetir porque ya hablaron varios economistas antes, pero podemos apagar esta luz tal vez para ver un poquito mejor la imagen. Es solo esta de acá. ¿Alguien sabe? ¿Alguien puede apagar esta luz para que las imágenes se vean bien? No sé si se va a mover. Si no se va a mover, se mueve, ¿no? Si se mueve, se ve muy lindo. Entonces creo que es mejor que se vean las imágenes que... A ver, con eso es suficiente. O sea, y eso es como la economía petróleo dependiente. No voy a hablar porque los colegas de la mesa anterior ya agotaron ese tema. Ahí sí, esto, déjalo un poquito, Sofi, porque hay una cosa que es bien interesante, que es... El secretario nacional de Economía Solidaria del Ministerio de Trabajo de Brasil, profesor Paul Singer, es muy amigo mío. Hace poquito publiqué un artículo que fue un diálogo que hicimos, que era la mejor manera de hacer una entrevista donde yo le pudiera hacer las preguntas que le interesaban y que me interesaban. Y él dijo, lo que yo no me esperaba es que el cambio climático ya había llegado, ya llegó. San Pablo sin agua, la ciudad de San Pablo sin agua, es la evidencia de que no es algo en el futuro, es algo que ya está pasando. Por supuesto, cuando se ve en San Pablo se ve mucho más patente, mucho más claro, ¿no? Sigamos un poquito. Entonces, lo que yo digo es que toda esa idea de planeta sano, de la economía, digamos, sana, de la economía consciente, la idea de fondo es cómo hacer para que esos famosos, las conclusiones, el decálogo que nos habló esta mañana
Adela, de economía consciente, vivan, porque en general después de los congresos quedan conclusiones y un listado de buenas intenciones, pero cada uno sigue trabajando como en lo suyo y no sabe cómo hacer para que todo viva, todo al mismo tiempo ahora. Entonces sigamos un poco. Ahí la idea que yo tengo para plantearles como idea, como propuesta, como pregunta, como decía Ronald esta mañana, es que ¿existe un nuevo paradigma económico? ¿O lo que existe es simplemente un nuevo paradigma que nosotros proponemos, que es el paradigma de la abundancia? ¿Por qué? En realidad, la contracara de esa economía desenfrenada, con una curva exponencial por el sistema monetario, que deriva en un sistema financiero especulativo interminable, es que justamente la única contracara posible es que hoy las cosas pueden fluir mucho más. Entre otras cosas, la información, ¿no es cierto? O sea, el flujo de información que nosotros hemos visto acá no está en esta sala, está en Brasilia, donde nos están escuchando la gente de fuera del eje del Banco de las Culturas, en la isla Canaria, que nos está transmitiendo la Ecovilla Eighth Life, Octava Vida, y en muchos lugares. Entonces, no tenemos conciencia de eso. Por eso yo hablaba también de este libro, 1.000.000 de revoluciones silenciosas. Nosotros no vemos. Yo soy bióloga, ella quería que yo hablara de alguna cosa, no voy a hablar de eso, solo voy a decirles por qué me pica todo eso. Porque yo veo el mundo en términos de especies, ¿no? Vegetales, animales, más la geología que estaba en mi carrera original. Entonces lo que yo veo es más o menos eso, o sea, el camino darwiniano, pero avanzado de la evolución. Y lo que yo veo es que en esa evolución, entre comillas, vamos ganando. ¿Por qué vamos ganando? Porque existen realmente miles de iniciativas que van para ahí. ¿Qué es lo que va a ser conector entre ellas? Yo no sé, no tengo la menor idea, por eso estoy hablando de eso en términos de preguntas, pero lo que yo sí sé es que las experiencias, el ADN del cambio está. ¿Cómo podemos hacer para entrar en lugares en donde el ADN se potencie? Es lo que vamos a tratar de ver acá muy rápido. Vamos a hablar de las economías emergentes. Pasamos rápido. No todas las economías emergentes nuevas son conscientes. ¿Por qué? Porque una persona que es pobre, que no tiene para vivir, difícil que yo le pueda pedir que sea además consciente. Tiene que sobrevivir primero. Entonces yo digo, no es cierto que todas las economías emergentes son conscientes y están destinadas a producir y a consumir de manera diferente. No es. Y si no lo entiendo, estamos mal. Estamos mal si no lo entendemos así, porque vamos a seguir sembrando en el desierto. Hay que sembrar cerca de los oasis, por lo menos. Hay que buscar que haya condiciones que las economías prosperen. Esto es más o menos 150 años, un poquito más, 170, ¿no? La primera reacción fuerte de capital versus trabajo, esos dos universos confrontados, nace obviamente en Rochdale, ¿no es cierto? El mundo de las cooperativas es el que da el primer empujón a la economía para evitar la explotación. Las economías hoy, cada país tiene su realidad, pero no son más un espacio de innovación. ¿Por qué? Porque el sistema es muy inteligente, la evolución es muy inteligente, cura inmediatamente, hace el remedio y hace el antirremedio. Entonces, las cooperativas hoy siguen siendo formalmente un mecanismo extraordinario, pero por ejemplo en Brasil hay una guerra entre las cooperativas formales y las pequeñas asociaciones informales de productores. ¿Por qué? Porque son sus enemigos, porque consideran que las cooperativas son mecanismos para evadir cargas sociales. Pasemos, Sofi. Después hubo muchas, y quiero decir, las cooperativas fueron una iniciativa ¿de quién? De las empresas, de los empresarios, ¿no es cierto? Fueron iniciativas bottom up, o sea, de abajo hacia arriba. Otras iniciativas de los consumidores, que me parece interesante ir observando eso. ¿Cuándo interviene el Estado? ¿Y cómo tenemos que hacer para llegar a esa instancia en la cual el Estado interviene? Chiara Lubich, creo que muchos conocen. Si no conocen, la idea era que rescatáramos eso. 100 años después de Rochdale, aparece la economía de comunión en Italia, que hoy está en 190 países. Pocos, digamos, es Chiara con toda su potencia y haber vivido la Segunda Guerra la llevó a difundir esas ideas.
Está la frase de atrás, como decía, que me gusta, es del Evangelio, yo no soy muy así, ¿cómo dice? ¿Qué dice ahí? Que todos sean uno, o sea, que es algo que ella tomó del Evangelio de San Juan, y en realidad es hoy lo que decimos, y ahora lo voy a terminar, lo voy a poner en boca de un americano del cual estoy enamorada. Yo más o menos una vez por año me enamoro de una idea y a veces arrastro al autor de la idea juntos, ¿no? Ahí ya lo van a ver. Pasemos. Después, la economía del don. Ayer hablábamos en nuestro taller y también en una mesa me parece que salió la idea de economía del don. La vida en sociedad es una economía del don permanente. El don puede ser hecho. ¿Dónde está nuestro empresario textil? Está. El don puede ser hecho con intención o sin intención. Lo que importa es entender que vivir es hacer economía, y no es que la economía está en los planes del gobierno, la economía está en la manera como nosotros gestionamos nuestros flujos de materia, información y energía de todo tipo. Entonces, la economía del don hoy está para mí muy bien representada en la forma más esencialmente don en la cultura hacker. En estos chicos yo traje, por eso lo invité especialmente al Timon que venga, porque él anda ahí serruchando el piso a Microsoft. Esa gente, ¿para qué? Para regalar. No quiere ganar nada, no quiere ni siquiera ser famoso. No hay intención de celebrity en la cultura hacker verdadera. Y yo lo conozco porque lo tengo cerca, ¿no es cierto? Sigamos un poquito más. Este es otro héroe que acá el año pasado estuvo en el Congreso de Madrid, ¿no? ¿Fue Madrid? Christian Felber. También son modelos nuevos de empresa con otros valores. ¿Cuántas empresas hay? Un pilón, ¿no es cierto? Y en muchos países hay. Se conoce, se practica, se inspira y además qué dificultades tienen, que eso es lo que yo quería también ir apuntando, ¿no? ¿Por qué no crecen más? ¿Por qué no van más allá? ¿Por qué todas no son así? Sigamos un poco más. Bueno, ahora los dos amores de 2 años pasados, hay mujeres y hombres, les aclaro para que sepan. Ese es Gunther Pauli, del que hablaba al profesor de la mañana de Derecho, que es el autor de ese abordaje. También escribió un informe al Club de Roma, Félix. En algún año fue Gunther Pauli el autor del informe al Club de Roma. Y él dice, ¿para qué hacer las cosas sin ver la empresa más eficiente que existe a lo largo de la civilización, que es la naturaleza? Entonces, no hay que resignarse a contaminar menos, hay que apuntar a no contaminar, que es en parte, ahí todos los links que están aquí y que les colocamos a ustedes en corto, ¿no? Como en un link más corto para que ustedes vayan directamente, en vez de escribir X4257, esos nombres absurdos de los links, ahí está, van a corto, eco-azul, lo van a encontrar la base teórica de la economía azul, que dice que la economía verde es linda, pero no es sustentable. Y hoy ya creo que en algún momento también Luciano se refirió a eso. Bueno, esta es mi dama inglesa, la Ellen MacArthur. Como ven, no tenemos ningún problema con las Islas Malvinas, que ella seguirá llamando Falkland y yo Malvinas, pero nos entendimos muy bien. Y Ellen está haciendo esta campaña porque ella dejó de ser una exitosa dama condecorada por la reina de Inglaterra con todos los honores y que podía haber estado navegando hasta hoy para dedicarse a redireccionar la economía mundial. Entonces sus programas y sus proyectos y la red que ella está estableciendo existen en China, en Holanda, en Finlandia, en otros países. ¿De qué se trata? Eso que yo hablé esta mañana, de no generar basura, o sea, aprovechar toda la cadena y hacer, digamos, que los productores se hagan cargo de los desechos de los objetos que reemplazan con sus ventas. Recomiendo los 2 videos que son absolutamente increíbles porque muestran por qué tenemos que llegar, ya pasamos por efecto perspectiva, claro, era el primer video, ¿no? ¿Por qué tenemos que llegar a situaciones límites personales? Sí, de casi morir, de estar en la inminencia de desaparecer para darnos cuenta que la vida es más grande que la nuestra. Ese es mi amor del momento, que es el Charles Eisenstein, Economía Sagrada. También ahí tienen el video, es muy bonito y lo que más nos acerca es que coincide conmigo y con Félix que
un responsable invisible es el diseño del sistema monetario actual. Sigamos. No vamos a mirar ese video, pero lo que vamos a ver sí ahora son simplemente, no sé si se lee bien, pero eso lo tengo escrito, publicado, discutido, pero son las tres. ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar el encuadre? ¿Por qué? Porque la ceguera cognitiva significa que nosotros no podemos ver fuera del marco que estamos acostumbrados a usar, con las categorías teóricas, la ideología, la política, las religiones, todos los valores que venimos, nos cuesta mucho salir. Segundo elemento, nos cuesta cambiar las palabras que usamos para describir el mundo y no nos hacemos cargo de inventar nuevas palabras. Por eso de inventar nuevas palabras, pasamos rápidamente, Sofía, a las siguientes. Cuando aparecieron las experiencias del Club del Trueque en Argentina, ¿cuánto? Nada. Bueno, esas son las tres palabras, moneda social, Estado, red y neurobanco, con la actitud de ser prototipo. ¿Qué quiere decir? Ser prototipo significa estar permanentemente aceptando que no alcanza lo que yo estoy haciendo si los resultados que estoy obteniendo no me gustan. Entonces, ahora votamos 2 minutos para ver el video final, ¿no? Entonces, no vemos el video final, pero pasamos, ¿a qué pasamos? Le dejamos acá la idea de fondo es que tenemos que abrirnos y tenemos que aprovechar para producir sinergia entre todos los tipos de experiencias que hoy van a contracorriente de la economía que tenemos. La moneda social es simplemente una de ellas. Hay experiencias de sobra que están mostrando que el sistema funciona. Pasar ya directamente al adiós y claro, como ustedes van a ver el video ahí en la página, cuando lo publiquemos van a saber de qué estamos hablando y por qué nos parecía importante simplemente lanzar esa discusión acá sobre la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros todo el tiempo, de hacer todo al mismo tiempo y ahora todo el tiempo para que las cosas cambien. Muy bien, muchas gracias. Sí, Norma. Bueno, hola a todos, bienvenidos y en primer lugar gracias a Adela por haber venido a la Argentina a sembrar conciencia en un país que es apasionante para hacer cosas en materia económica. Una de las cosas que venimos escuchando en estos 2 días tan intensos de trabajo es cómo, yo lo voy a sintetizar en una pregunta que hizo Adela al cierre de la mesa anterior, que si bien se están presentando todos estos cuestionamientos y planteos, la pregunta del millón es ¿cómo se cambia el paradigma? Bueno, la respuesta es, señores, que estamos viviendo con pensamientos viejos, pensamientos muy viejos, con olor a naftalina, muy obsoletos, sí, gracias, muy obsoletos. ¿Por qué? Porque los paradigmas, ¿qué es un paradigma? Un paradigma es una construcción axiológica del cual deviene la cultura, llámese cultura, tradición, modelos mentales, paradigmas. Todo lo que hemos construido en los 2000 años después de Jesús, 2000 años después de Cristo, tiene que ver con una construcción paradigmática, axiológica, cultural, tradicional, llámenla ustedes como quieran, que tiene que ver con una teoría, si tomamos los últimos 500 o 600 años, darwinista, del mecanicismo, de la física de Newton, A lleva a B, B lleva a C, todo es mecánico, toda esta cuestión que por supuesto mamamos desde chiquito porque salimos del útero de mamá y vamos tomando cosas que ya tenemos internalizadas en la familia, en el país que vivimos y en el mundo que compartimos. Por eso son cuestiones axiológicas, por eso es una cosmovisión, una manera de ver las cosas que hemos compartido hasta, yo diría, el año 2000. 2002 empieza a ocurrir algo muy interesante en el campo de la ciencia. Se llama algo así como ciencia de vanguardia, nueva ciencia o ciencia de la conciencia. Son un equipo, muchos científicos que tienen esta maravilla de querer estar
tratando de describir no ya la naturaleza de la mente, sino la naturaleza de la conciencia. Y este congreso se llama Economía y Conciencia. Entonces, algo acerca de lo que es la conciencia, a pesar de que es algo intransferible e inefable, que solamente se puede experimentar, algo tenemos que decir, porque si no, no se entiende. Los pensamientos y los sistemas sobre los cuales estamos construyendo, entre otras cosas la economía, pero también todos los aspectos de nuestra vida, tienen que ver con esta forma de ver la vida que tuvo Darwin, Malthus, Spencer, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy hablando en Occidente. Por lo tanto, eso, trasladado a la economía, tuvo que ver con que los recursos de la naturaleza son finitos. Ese es un axioma de la economía anterior, vieja, antigua, obsoleta, con olor a naftalina, que no tiene nada que ver con lo que es real. Que los recursos son finitos, que tenemos que luchar por la supervivencia del más apto, que si no competimos no ganamos porque vivimos en una selva y tiene que ganar el más fuerte, etcétera, etcétera, etcétera. Esto dio lugar ¿a qué? Al materialismo científico, que en la economía se vuelve con todos los sismos que ustedes los quieran, consumismo, comunismo, socialismo, capitalismos, etcétera. Todo eso, señores, la novedad es que ha muerto. Ha muerto. ¿Y qué pasa? ¿Por qué ha muerto? ¿Por qué estamos tan viejos en nuestros pensamientos? Porque no nos hemos puesto a averiguar qué nos está diciendo la ciencia hoy. Porque los paradigmas provienen de la ciencia. Viene la ciencia que nos da un andamiaje teórico-científico, construimos un sistema de creencias, nos movemos en él, ahí a partir de ahí tenemos una cultura y la cultura es la que va a generar la economía que tenemos. Ok, vamos a ver qué nos está diciendo la ciencia hoy. Esta cosa, no sé si voy a poder hacer como hace Félix, todo rápido. A ver. No, pero lo vamos a dejar, no quiero que se distraigan. La ciencia hoy, para ir rápido, si no Adela me va... La ciencia hoy, este cuadro, no para que se vuelvan locos, pero básicamente están dando 2 o 3 pilares que si no los internalizamos y no trasladamos la ciencia a la vida cotidiana, vamos a seguir con estos parches. No va a haber ningún tipo de nuevo o viejo dinero, de moneda, de lo que ustedes quieran que tenga una solución y que provoque un cambio de paradigma. Lo que tenemos que hacer es ir acá. ¿Qué está haciendo la ciencia hoy? ¿Cuál es la cosmovisión que tenemos que construir hoy? ¿Qué nos dice la física cuántica? La física cuántica nos dice que las cosas ocurren de acuerdo con el observador que la mira, que un electrón es inobservable, porque si yo en el mundo subatómico me paro frente a un electrón, el tipo lo que hace es correrse de acuerdo con la actitud que tiene el observador. Entonces imagínense lo que pasa en un mercado bursátil, en lo que le está pasando a los chinos hoy, cuando 1.000 millones de chinos o 1.500 se están poniendo con un contagio emocional y mental ocurriendo en China lo que ya ocurrió en el resto del mundo, que son los famosos contagios financieros. ¿Qué cosa es un contagio financiero más que un contagio emocional? Entonces, si no entendemos lo que la física cuántica dice y en función de eso construimos un nuevo sistema de creencias, es imposible salir de este círculo vicioso y construir un nuevo paradigma. Señores, es imposible. Vamos a la biología. La biología cuántica hoy nos da la maravilla de decir que estos 100 billones de células que tenemos en este momento en nuestro cuerpo y que están cooperando para que yo aquí pueda estar hablando y ustedes allí escuchando, involuntariamente 100 billones de células saben lo que tienen que hacer porque hay algo que se llama conciencia que le está determinando a este organismo que haga lo que tiene que hacer. Eso tampoco lo trasladamos a la economía. No, ¿qué va? Es mejor criticar al gobierno por lo que fuere, porque no hace políticas buenas en energías renovables o por lo que fuere, total, no me doy cuenta porque no lo sé. La única ignorancia es la espiritual. La ignorancia no es intelectual, la única ignorancia es la espiritual. Al no saber que yo con mi pensamiento, sentimiento y emoción estoy influyendo en lo que ocurre en el campo electromagnético del cual formo parte, es imposible que cambiemos la economía. Cada crítica que se le hace al país donde uno vive está generando más de lo mismo en materia económica. Si esto no lo entendemos, no vamos a salir de la crisis actual. No la salimos. Y hoy Grecia, mañana Portugal y después Italia. Eso seguro. La cronobiología, la antropología, las neurociencias, lo que están aplicando la neurociencia a la economía es maravilloso. Hay toda una rama de las neurociencias que es la neurocultura, que están relacionando, por ejemplo, el problema de la desigualdad con la enfermedad mental. 1/4 de la población de Estados Unidos tiene una enfermedad mental entre moderada y grave. ¿Por qué? Por la desigualdad.
La desigualdad hoy es el tema de los economistas a nivel mundial y académico. Bueno, las matemáticas, las geometrías fractales, todo lo que nos está diciendo que en el universo se maneja por patrones simétricos que se replican y replican. No, nosotros estamos todavía con el axioma newtoniano, viejo, malthusiano y darwinista de creer que somos todos diferentes. No, somos todos iguales. Somos todos iguales y formamos parte de un campo. Esto es lo que tenemos que entender. En la medida en que entendamos lo que la ciencia está diciendo, vamos a poder construir un nuevo sistema de creencias. Y eso se baja a la realidad económica. Llego entonces a hablar del dinero. ¿Cómo? ¿Qué es el dinero? Se decía recién un instrumento de intercambio, etcétera, etcétera. No, el dinero es una energía. Al igual que el sexo. Al igual que cualquier otra cosa. Las cosas no son ni buenas ni malas. Las cosas son energías. Energías que dependerán de qué elemento le pongamos nosotros emocional y mental. Entonces, el dinero en el pasado sirvió a necesidades personales. A partir de ahora tiene que servir para necesidades grupales y de la humanidad en su conjunto. El dinero, como al ser una energía, se mueve por campos electromagnéticos o patrones atractores. Hasta ahora sirvió para móviles erróneos. ¿A qué se destina el dinero hoy en el mundo? Lo que sobra en el mundo es dinero. Lo que sobra en el mundo es dinero. El dinero se está destinando al narcotráfico, a la trata de personas, a los conflictos armados, etc. En el futuro se deberá destinar a la buena voluntad y a la fraternidad de los hombres. Entonces, seguimos. ¿Cuánto quedan? Nada. ¡Ay, Dios mío! Bueno, lo que quiero contarles es simplemente que estamos llevando estas ideas de concretar una banca consciente en función de los nuevos axiomas que tienen una base científica. El financiamiento tradicional, les tomo nada más que un minuto, está dado hoy por bancos, financieras, mercados de capitales, programas gubernamentales y entidades mixtas públicos y privadas, donde no existe contacto entre inversores y tomadores y donde se da lugar a la especulación financiera y a la discrecionalidad. Hay que volver a la pureza natural de los bancos. Los bancos pueden erigirse como agentes de cambio social, de eso estamos absolutamente convencidos. El dinero es el instrumento que tenemos hoy en Occidente y debemos seguir utilizándolo, manejándolo desde otra energía. La banca consciente no es una entidad filantrópica, no son microcréditos, no es la economía social o solidaria. Es una banca, que es un banco que tiene transparencia, que le dice al cliente lo que el banco está haciendo con el dinero y que se vuelca básicamente a la economía real. Tiene prohibida la especulación financiera, hay una coherencia entre lo que se dice y se hace, hay un retorno financiero más un retorno social y hay estrictas normas de evaluación de riesgo crediticio. Aquí sí un segundo para decirle que a lo que se destina la actividad del ejercicio financiero de la banca consciente son estas grandes categorías: la agroecología, el ahorro energético, las energías renovables. El instrumento que hemos ideado es un instrumento que es muy flexible, que es el fideicomiso de administración, no el financiero que sirve para la especulación, sino el fideicomiso de administración. Estamos en la etapa de detectar proyectos sustentables y conscientes y de atraer inversores que quieran formar parte de estos fideicomisos que solamente se van a volcar a la economía real, solamente a la economía real. Y ¿cuál es el valor agregado? ¿Cuál es la diferencia de la banca tradicional? Lo que preguntaban recién, que no se van a financiar proyectos que no sean conscientes. Ustedes me dirán, ¿y cómo vas a saber si es consciente o no? Pues estamos armando un manual de indicadores del nuevo paradigma de patrimonio y de indicadores evolutivos para analizar el riesgo crediticio en empresas conscientes. Este manual ya está casi terminado, lo estamos haciendo con una consultora de Chile y se certificarán a aquellas empresas que sean conscientes y que califiquen para ser sujetos de créditos de una banca consciente. El dinero se vuelca a la economía real a una tasa de interés mucho menor que la banca tradicional y entonces ustedes me dirán, ¿y por qué yo voy a ponerlo el dinero ahí si me vas a dar una tasa de interés menor? Porque estás contribuyendo a cambiar el mundo. Entonces, si yo te doy 4 o 5 puntos menos de tasa, vos vas a estar gratificado porque estás ayudando a que un proyecto de energía eólica se lleve adelante. Hoy en la Argentina hay 40 proyectos de energía eólica que no se llevan adelante porque no tienen financiamiento. Yo vivo en una provincia, Mendoza, donde tienen 7 veces el sol más fuerte que el de Alemania.
y sin embargo no hay proyectos de energía solar. ¿Por qué? Porque no hay financiamiento. Ese 2% en el que la Argentina debería llegar, y con esto termino, el 2016, el 8%, estamos en el 2%, el gran cuello de botella es el financiamiento de este tipo de proyectos. Las energías renovables no, digamos, es una necesidad y una demanda ya de la gente. Estamos, y con esto sí prometo terminar, construyendo en Mendoza un centro de energías renovables. Tenemos un predio de 2.000 metros cuadrados con un galpón cedido por la Municipalidad de la ciudad de Mendoza, donde vamos a construir el primer centro de la Argentina donde se van a formar recursos en esta materia y vamos a hacer una incubadora de empresas para proyectos de energías renovables. Y lo otro que estamos haciendo es un radar de empresas conscientes donde vamos a centralizar toda la información financiera que existe en la Argentina para brindárselas a todos aquellos empresarios que quieran acudir a la banca consciente. Nada más, gracias. Gracias, muy bien. ¿Preguntas? Gracias. Yo quisiera saber qué piensan de ponerle alguna barrera al nivel de rentabilidad. Es decir, se habla de bajar el interés o de eliminarlo directamente y que si no hay rentabilidad, entonces no hay empresas. Aparte de muchas cosas que yo pienso, creo que uno de los temas es que la rentabilidad es decir, que la conciencia empieza por ahí. Yo vengo de un país que creció por la economía del narcotráfico, en donde la gente pensaba que no estaba contribuyendo al narcotráfico, sin embargo veía multiplicar su capital en un año, pero la gente decía, no, a mí me pagan por llevar este carro de aquí hasta allá, yo no estoy trabajando en el narcotráfico. Y por otro lado los bancos, la banca, puso un impuesto, el gobierno puso un impuesto para rescatar a la banca. Cuando rescatan a la banca, no solo no quitan el impuesto, sino que la banca empieza a ganar y cada año publica las utilidades. Los bancos anuncian, yo digo, no hay forma de que una persona pueda decir, no quiero ganar tanto, o sea, cuando mi utilidad pasó de X porcentaje, ya estoy en otro nivel de ambición, de avaricia, como decía Richard. No sé si en todos sus estudios, ¿qué ha pasado con la rentabilidad, con la utilidad? ¿Quieres hablar? Gracias por tu pregunta. Quizás que me gustaría aclarar alguna cosa. Yo dije que es importante que desaparezca el interés de préstamos de dinero. No, la rentabilidad de una inversión productiva. Obviamente el que produce tiene que venderlo, tiene que ganar algo. O sea, tenemos que vivir algo y aunque hago cosas por amor y aunque entrego productos porque siento que estoy aportando algo al mundo, obviamente tengo que ganar algo porque tengo que vivir. Lo que yo estaba hablando es el interés por prestar dinero. Y esto es una cosa muy diferente que hoy en día no entendemos porque capital y dinero tomamos como sinónimos, por lo tanto es muy difícil en la economía entender de que interés por prestar dinero y la ganancia real productiva, que en economía también se llama interés, son cosas muy diferentes. Solamente el interés por préstamos produce los problemas que yo expuse. Bueno, al respecto, muchas gracias por tu pregunta para poder aclarar esto. Sí. Bueno, yo retomo lo que dijo, digamos, acordando con que una cosa es la especulación y otra cosa es la inversión productiva que está destinada a satisfacer necesidades con productos y servicios que son para el bien vivir, ¿sí? Es muy distinto. Y otra cosa muy distinta, y yo no tuve tiempo de llegar ahí, es que hay algo que desafía el sentido común de los economistas de cualquier corriente. Y entonces yo creo que se fueron varios de los economistas a los cuales me gustaría dirigir esta pregunta. ¿Quién dijo que M1 y M2 es toda la masa monetaria que puede existir? ¿Por qué digo a esa pregunta? Tiene que ver con lo que vos decís, porque tiene que ver con, de alguna manera, rentabilidad. El éxito que tuvo durante 7 años en Argentina los clubes de trueque,
lo tuvo, y el éxito que tiene en ese momento en Brasil, las monedas sociales, no solo las del Banco Palmas, muchísimas otras más, tiene que ver con que es soberanía monetaria, es dinero nuevo creado en base a la capacidad de producir y de consumir. ¿Está? Eso es creación monetaria, y eso, de eso no se habla cuando se habla ni de banco, ni de las finanzas, ni de sacar el interés que está hablando. ¿Cómo hacemos para seguir administrando dinero que es escaso? ¿Ok? Entonces yo digo, hay que pensar todas las cosas como si uno fuera chico, destruyera todo, por lo menos para empezar. ¿Y qué pasaría con eso? Porque en realidad esa idea ya la tuvieron las empresas, las cooperativas, el Banco VIR de Suiza, y funcionan. Entonces digo, si no queremos mirar es otro problema, pero es un problema nuestro. ¿Está? M1 y M2, o sea, las masas monetarias del dinero líquido y del dinero en deudas, no es fija. Es la que deciden los ricos del mundo que tiene que ser. Es la banca internacional, el Club de Bilderberg, la Reserva Federal, el International Settlement Bank en Basilea. ¿Está? Entonces, ¿cómo nos vamos a tocar esto? Solo porque no lo sabemos. Entonces es bueno que lo sepamos. En la medida en que, una vez más, no traslademos algunas de las cosas que la ciencia está diciendo hoy, por ejemplo, que somos energía. Esto no quiere decir que uno mete los dedos en el enchufe y queda haciendo 20. Somos energía y toda energía es información. Cada pensamiento y sentimiento que ustedes están teniendo en este momento es una fuente de información. Otra de las cosas que nos dice la cosmología hoy, y es muy interesante, es que toda energía proviene de un mismo campo. Cuando uno no tiene pensamientos, fluye la conciencia, y en esa conciencia está la información acerca de todo lo que es. ¿Cómo llevo esto a la economía? Pues bien, si un individuo con un nivel de conciencia más elevado que el que tiene el 80% de la población hoy, que están funcionando en función del miedo y del deseo, el miedo por la carencia y por la pérdida, y el deseo por la acumulación y por tener. Si a esta masa del 80% de la civilización hoy no aumenta su nivel de conciencia por lo menos en una calibración de 10 o 20, y llegar a un punto tal donde haya coraje, y que el miedo se cambie por el coraje, y el deseo se cambie por la voluntad, ninguna moneda social, ningún parche va a poder funcionar, porque lo que va a ocurrir, que vamos a seguir manifestándonos en términos de dualidad y no de conciencia. Estamos siendo seres duales, por eso es lo que ocurre con el dinero. En la medida en que uno eleva el nivel de conciencia, todo lo demás cambia. Entonces, ¿qué pasa? El dinero no es escaso, dinero sobra en la economía. En la economía mundial, si hay algo que sobra, es dinero, pero está mal direccionado. Entonces, con niveles de conciencia superior, donde el miedo no permita la manipulación, la corrupción, el deseo, la inseguridad, etcétera, etcétera, el dinero va a ser redireccionado hacia causas nobles. Por ejemplo, a financiar proyectos sustentables y conscientes. Por ejemplo, a que la matriz energética de la Argentina cambie porque este país deja de ser sustentable energéticamente dentro de 10 años. Entonces, todas estas cuestiones tienen que ver con el dinero que no es escaso, sino que proviene de la creencia de que es escaso. Y mientras sigamos poniendo parches, como lo que no cambia es el nivel de conciencia porque no se eleva, sino que lo bajamos, que estamos funcionando del chakra para abajo. Ustedes saben que son 7. Estamos funcionando del plexo solar para abajo. Por eso la violencia, por eso la inseguridad, por eso el miedo, por eso la violencia de género, por eso los homicidios, el femicidio y todo lo demás. En la medida en que no activemos el chakra del corazón, que es el poder creador de la conciencia, por eso se llama co-creación, y que es el que nos eleva hacia el cielo, en la medida en que no se activen los 3 chakras superiores, señores, los niveles de conciencia van a seguir bajando. Y no tienen la culpa los Illuminati, no, tienen la culpa o la responsabilidad todos aquellos que no se hacen cargo de sus pensamientos y emociones. Si ustedes ahora están pensando mal de Cristina Kirchner, tienen responsabilidad en lo que está ocurriendo en la economía del país. Háganse cargo de lo que piensan, de lo que sienten y por sobre todas las cosas, de lo que dicen. Porque el poder creador de la palabra hablada está en el Génesis. Está en el Génesis. En el comienzo fue el verbo, hacerse cargo de lo que se dice. Perdón, me pasé. Sí, me gustaría responder un poco a eso. Tienes toda la razón.
el dinero abunda. Hoy en día la oferta monetaria en todos los países es tan grande que nunca, excepto antes de la crisis del año 20, de los 30 del siglo pasado. Pero la razón por qué está mal distribuido no es solamente una cosa de nuestra conciencia, es parte de nuestro sistema financiero. Ojalá que todos cambiemos algún chip en nuestra cabeza, que entendamos algún día que el dinero no es un fin en sí. No tenemos que trabajar por dinero, sino para ofrecer algo al mundo. Esto es parte, yo lo entiendo como parte del amor al prójimo. Porque ¿cómo puedo aportar yo algo al mundo especial aplicando mis dones y no haciendo algo ahí nomás para ganar dinero? De hecho, esto fue también la justicia de Platón. Platón dijo, tienes que hacer lo tuyo y no lo otro. No tienes que meterte en las tareas del otro, sino lo tuyo. Cada uno tiene su tarea en la vida. Ojalá que entendamos todo esto. Pero, aunque lo entendamos, aunque hagamos chip, si no cambiamos el dinero, la desigualdad, la crisis financiera y la destrucción del medio ambiente que viene por el deber de crecer no van a cambiar. Esto es física. Si voto algo aquí va a caer. Esto es física, y física es también que la oferta monetaria crece de sí solo, igual como la deuda, si no cambiamos el dinero. Más bien, si cambiamos el chip, ojalá que con esto cambiemos también el dinero. Ahora yo. Le toca a Loisa. Yo creo que lo que es interesante es ver así. No sabemos cómo hay que hacer para cambiar los niveles de conciencia. Yo digo que podemos poner teorías explicativas y propositivas, todas las que queramos. El tema es que la vida tiene algo así que se llama como un sistema operativo, ¿sí? Yo prendo la computadora y viene una arquitectura sobre mi cara para que yo haga ciertas cosas y otras no, que viene dado. Si yo uso esa computadora es esa, si es Apple es otra, si soy como mi amigo hacker es otra, ¿no es cierto? Si uso Linux es otra, pero el dinero hoy, la arquitectura del sistema financiero es nuestro sistema operativo. La prueba es tan grande que no se puede pensar en otra cosa que no sea un banco parecido para prestar el dinero que ya existe, no el dinero que podemos crear, porque no tenemos que someternos al dinero de M1 y M2 que ya está ahí. Entonces yo digo, no sabemos cómo hacer. Sabemos que hay gente que lo está haciendo en otros lados, cómo se hace, y creo que tenemos que ser humildes suficiente para inspirarnos y mejorar. El camino de la evolución es ese, es diferenciar, seleccionar, amplificar lo que funciona, buscando, ¿no? Buscando. Porque creo que sí, que es el tema de por qué no cambiamos si sabemos todo lo que hay que hacer. ¿Por qué no cambiamos? No el vecino, yo. ¿Por qué no cambio en todo? ¿Por qué? ¿Por qué no cambio? Y bueno, porque funciono con este sistema operativo y voy buscando formar redes donde esas ideas se fluyan de manera de ser más. Y yo creo que es solo eso que es así. No hay respuestas, ¿no es cierto? Yo no tengo respuestas. Yo tengo preguntas y provocaciones y ejemplos, nada más. Sí, Norma ha hablado antes de más o menos hacer una banca ética, o consciente, que tiene unos presupuestos diferentes a la hora de... sí, obvio. Pero vosotros dos habéis hablado de monedas alternativas o locales, ¿no? De dinero. Pero la pregunta que a mí me hacen siempre, que yo también me hago, es si yo tengo una moneda local, ¿cómo viajo? ¿Cómo hago transacciones internacionales? ¿Cómo me muevo por el mundo? No, la pregunta es para ellos, porque como... Sí, lo que pasa es que estás pensando en que tengo la moneda local y nada más. Nunca fue así. Todos los sistemas monetarios han sido y han nacido, todos entre ellos complementarios, paralelos. Entonces, yo te pregunto, ¿cuánto % de tu presupuesto usas para viajar y para hacer transacciones que no son locales? ¿Entendés? Hoy día con las monedas virtuales por sistemas de pago electrónicos ni siquiera hay más este problema. Se podría hacer lo que se quisiera. Lo que pasa es que si yo coloco desde el obstáculo, primero, ¿cómo hago para viajar? Es que consigues a alguien que en el lugar a donde vas conozca una empresa aérea. Sistemas de invención, de trueque y de escambo, de permutas hay miles. Entonces yo no voy a empezar por el lado donde está el mayor obstáculo, que es el comercio internacional. De hecho, en la Argentina, que estuvo en el año 2001 con la gran crisis, digamos, de Corralito y después el default, cuando fue presidente por escasos 15 días el cuyano Adolfo Rodríguez Sá, había un proyecto de lanzamiento de una moneda
local no convertible al dólar llamada del argentino, en cuya arquitectura yo estuve personalmente involucrada, solo que obviamente le boicotearon la gestión y él renunció y no pudo ponerla en marcha. Pero hay un estudio profundo de la deuda externa argentina hecho por Alejandro Olmos que muestra que no hay que pagar la deuda y por qué no hay que pagar la deuda y por qué Rodríguez Sá quiso en aquel momento dejar el peso atado al dólar para no declarar el default y después y crear una moneda interna a nivel del país. Así que yo digo, no sé, si se puede empezar por complicar la cosa como hago para viajar, es como ganas de no resolver el problema en ese sentido. O sea, porque lo que la gente necesita para vivir bien, en realidad 90% está aquí. Y si no está aquí, lo tengo que relocalizar. Ese es un tema fundamental de las ecologías. Ahí intervengo y tomo un poco las palabras de mi amigo Richard. A mí me gusta vivir bien. Entonces, con una moneda social, y yo armé 100 clubes de trueques en Mendoza y la inflación se fue al 1700% porque no había respaldo del sector productivo. Con lo cual, me demostró que cualquier moneda social tiene dos condiciones. Una, que sigue habiendo una moneda de curso legal en la cual el individuo, por términos de dualidad, se sigue aferrando. Es más segura la moneda de curso legal que la moneda social. Y la otra es que si yo no puedo viajar porque tengo el papelito con el arbolito o lo que fuere, y eso me permite trocar determinadas cosas, pero no puedo viajar a Europa y a mí me gusta ir a París. Entonces, ¿por qué no voy a darle al dinero, que repito, es solamente una energía? El dinero no es malo ni bueno, es una energía que la reencauzo y la redirecciono de acuerdo a mi grado de dualidad o de conciencia. Si el dinero se reencausa y se redirige y se redirecciona, podemos ser todos partícipes del gran desafío que tiene la humanidad hoy, que es terminar con el problema de la desigualdad. Y los bancos pueden ser el agente de cambio de la desigualdad. Si vuelven a prestarle solamente a proyectos productivos de la economía real, en condiciones en que se garantice la devolución de los préstamos sustentables y conscientes a largo plazo y de inversores que no quieran destinar el dinero a la especulación financiera. La desigualdad hoy es el tema del momento y los bancos tienen un rol preponderante. No creo que en ninguna otra cosa, porque no son más que parches para la dualidad en la que está el individuo hoy, nada más. Puedo responder a tu pregunta y luego también voy a hacer un comentario a lo que dijiste recién. ¿Cómo se puede viajar con una moneda local? Pero, ¿cómo se puede viajar? Entonces, si en el Banco Palmas, por ejemplo, o en el Chiemgau, el Chiemgau, no sé, en monedas locales que funcionan, la gente puede cambiar la moneda local, obviamente, en moneda nacional, pagando la misma tasa que también se paga cuando se sobrepasa el vencimiento de 3 meses. O sea, se puede cambiar en moneda nacional. Pero la idea también tampoco es siempre pensar en eso. Ojalá que el gobierno cambiara el sistema financiero de la moneda local. Para mí es solamente una cosa que cada uno puede empezar ya para mostrar que funciona, que podemos hacer cada uno algo. Ojalá que el gobierno tomase la acción y cambiase el sistema financiero a uno donde el dinero fluye de sí solo y no sea necesario una tasa de interés para que lo prestemos. Y con respecto a lo que tú dijiste, tú dijiste que el dinero es neutral. El dinero no es neutral. Eso escucho mucho. Como dicen que es un cuchillo, se puede hacer cosas buenas y malas con eso. Esa metáfora es falsa, en mi opinión. Yo creo que el dinero, para usar la metáfora, es un cuchillo que empieza muy chico y después empieza a crecer, tiene una autovida, empieza a apuñalar a la gente. Esta es una metáfora con nuestro sistema financiero hoy. Depende de tu nivel de conciencia. Esa era otra cosa que decía. Eso es. Y además tiene razón. Obviamente, si todos amásemos uno al otro, como dice la Biblia, claro, ahí prestaríamos gratis con el dinero que tenemos hoy, no lo acumularíamos, lo prestaríamos gratis, como dice la Biblia, presta sin esperarlo en contra. Si amo al prójimo, si soy monopolista, no lo voy a aprovechar de mi posición monopólica, tampoco necesito entonces competencia para obligarme a vender precios baratos, a un producto de precio barato, buena calidad. Ni siquiera necesitamos leyes porque todos amamos uno al otro. Pero mientras no tengamos esa conciencia y mientras no estamos a ese nivel de amor a uno al otro, necesitamos reglas, y una regla también es que necesitamos competencia y necesitamos un dinero que no pervierte esta competencia, en mi opinión.
Estamos en un mundo materialista todavía, y mientras estamos aquí necesitamos reglas y un dinero que no pervierta el sistema financiero, o sea, la economía. Acá hay una pregunta. Primero, está muy entretenido esto, muchas gracias. Segundo, siento que emerge como un nuevo concepto, que es como la hiperventilación consciente. Me encanta. Por la velocidad con que ha pasado todo. Las 4 preguntas que tenía ya se me olvidaron, las anteriores. Así que quería liberar la creatividad, a ver si podemos responder algo que a mí me da vueltas hace mucho tiempo. A propósito de la desigualdad, a propósito de la conciencia también. Cuando vemos esta famosa ecuación de utilidad, ¿no es cierto?, es igual a ingresos menos costos. Y cuando vemos una de las estrategias que usan muchas empresas de reducción de costos, ¿no es cierto?, nos enfrentamos muchas veces a que la manera más fácil de bajar costos es cuando otro los paga, ¿no es cierto? Y es lo que ocurre hoy, donde los costos están subsidiados muchas veces por el medio ambiente y por las futuras generaciones. Si indexáramos los costos reales a los productos, es bien probable que esa ecuación vaya a una igualdad, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se les ocurre a ustedes una manera de poder indexar los costos reales? Porque cuando yo veo una lechuga crecida agroecológicamente y veo una lechuga crecida con miles de pesticidas y veo que el costo de esa lechuga, donde se degrada el suelo y donde se le incorporan muchas cosas, es más barato que la otra, además de que me duele el estómago por comérmela, me duele el estómago por ver esta diferencia. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ven ustedes que se podría indexar los costos reales a los productos producidos no sustentablemente? En la banca consciente lo que está previsto, Ronnie, es solamente financiar aquellos proyectos agroecológicos. Y no estoy hablando de más registros y parches y sellos y cosas que son toda una industria. Así como lo fue una moda la RCE y ahora los planes de trazabilidad que te certifican y todos sabemos que sigue siendo más de lo mismo. Entonces, si vos le haces una evaluación de riesgo crediticio tradicional, más, que es el plan de negocios y toda la evaluación, más los indicadores evolutivos que estamos desarrollando para ver el nivel de conciencia del empresario que va a llevar adelante esa huerta agroecológica, por ejemplo, más indicadores de patrimonio que también tienen que tener una cuantificación algorítmica, de eso estamos hablando. Estos indicadores no son tecnologías blandas, son indicadores que están cuantificados algorítmicamente y que a vos te dicen entre el 1 al 10 qué grado de nivel de conciencia tiene el tipo que te viene a presentar un proyecto y si es sujeto de crédito o no. Fíjate la diferencia con la banca tradicional. Y encima al inversor le estás diciendo, te doy menos tasa de interés. Vos no te vas a llenar los bolsillos de guita porque estás invirtiendo en esto. Vas a tener una tasa de interés menor, pero vas a tener la gratificación de estar sosteniendo un proyecto sustentable de Juan Pérez que tiene un alto impacto social. Entonces, fíjate, la rentabilidad más el valor agregado del impacto social más el que te garantiza que comas lechugas que no te hagan mal al estómago. Yo te doy un ejemplo más de la lechuga, justamente, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema del precio de la lechuga? El precio de la lechuga es un problema cuando yo solo tengo una posibilidad de comprar a un precio porque tengo una sola moneda y entonces si voy al supermercado con mi moneda y la agroecológica cuesta 10 y la otra compra 5 y yo tengo un montón de gente para vivir, compro la de 5, listo, les duele el estómago y se acabó. Eso no pasa con las monedas locales porque están basadas en la circulación de la confianza de la gente cuando hay comunidad. Comunidad significa que hay compromiso de la gente de
producir, compre local, es el sello de Banco Palmas, compre compre del barrio, no solo en el barrio. Entonces ahí no hay problema, ¿por qué? Porque las monedas locales por definición son abundantes. Por supuesto, no podemos comparar con ejemplos, digamos, de monedas que se han usado para el comercio, no para la producción, ¿no? Y el caso argentino fue muy desesperante porque fue así muy abundante, pero lo que nosotros vemos hoy, que eso hacía la diferencia entre grupos que tenían capacitación y grupos que no tenían capacitación. Doy un ejemplo súper claro. Por ejemplo, un señor venía a comprarse unas zapatillas, para él le costaban 30. Cuando yo le fui a preguntar a la chica que lo vendía cuánto costaban, dije, para vos 20, para él 30. ¿Por qué? Porque no había aprendido bien ella, que para él, que necesitaba, tenía que costar 20 y para mí 30. ¿Entendés? Entonces yo le compré por 30, o sea, le di los 30. ¿Por qué? Porque mi uso consciente del dinero aún moneda social era que ella no entendió. Ahí entendió. ¿Entendés? Entonces, valor y precio, tenemos que barajar y dar de nuevo todo, indexar. ¿Sabes qué es todo? Todo es todo. Y yo me sigo fiel por ahora todavía a que la arquitectura del sistema financiero internacional es injusta de per se por las curvas que él mostró de la curva exponencial, crecimiento exponencial. No somos exponenciales. Lo único que es exponencial en nosotros es el cáncer, ¿no es cierto? Que mata en general. Entonces yo digo, ¿para qué trabajar? No, bueno, vamos a entrar que de la siguiente no vamos mesa. a entrar en esa ahora, pero no es una enfermedad, pero mata. Pero yo digo, lo que quiero simplemente decir para cerrar ese razonamiento es que no importa por dónde empecemos, importa que hagamos y contrastemos. Está claro, ¿no es cierto? O sea, son iniciativas de revertir la desigualdad, y yo creo que lo más importante no es discutir, es acordar, observar, probar, y ahí sí estamos haciendo algo todo al mismo tiempo ahora, en el sentido de que todo realmente es todo. Probemos todo lo que existe y que parece que puede ir. No sabemos nunca por dónde va a ser, no sé dónde va a aparecer el cisne negro, pero aparece. Yo agradezco muchísimo las preguntas, pero vamos a hacer solo una porque vamos regular de tiempo. Y lo único que, bueno, esto es la semilla, es el inicio. Nosotros podemos seguir haciendo preguntas y contestando y activar redes, como decías, y que esto sea el inicio de algo que puede ser mucho más grande, ¿no? Entonces, lo siento, pero hacemos la última y vamos terminando porque si no... Sí, 5 minutos. No, sí. Sí, la última, por favor. Les hago una pregunta. A nivel personal, esto es a los tres, a ver qué es lo que piensan. Supongamos que toda esta discusión que están teniendo del dinero y de todo el conocimiento que tenemos del dinero y demás, tratamos de hacerlo a un lado, ¿no? Para responder esta pregunta. ¿Cuál sería la unidad de medida que utilizarían para definir si un proyecto es redituable, llevarlo adelante o no? El nivel de conciencia de la persona que solicita el préstamo y el nivel de conciencia del inversor que va a prestar el dinero. Un tipo que quiera destinar el dinero a seguir construyéndose casas. Tengo amigos que tienen 5 casas y 7 autos. Imposible que los usen. Entonces, si vos a esas personas les decís, poneme 100.000 acá, 1.000.000 acá, que son vueltos para ellos, formá parte del fideicomiso. Esos fideicomisos son tan flexibles y tan transparentes que yo te voy a decir qué estoy haciendo con el dinero. Y te hago una medición de tu nivel de conciencia, que para eso hemos hecho los indicadores y los manuales, para determinar si vos estás en condiciones de que dentro de 30 años yo te vaya a ver y estés con la misma huerta agroecológica. Y que encima te hayas armado una red de huertas en Córdoba. ¿La persona? Obvio. La comunidad. En un sistema de cómo funciona según Silver existirían muy pocos créditos, porque con créditos serían libre de interés.
y pues, la gente solamente haría créditos para cosas muy, muy seguros como construcción de casas. Pero lo que sí existiría es que la gente invierte en una empresa, o sea, no serían préstamos, sino inversiones, donde uno participa también en el riesgo. Y bueno, cada uno invierte donde uno quiera, o después pueden existir fondos donde la gente invierte, la gente pequeña invierte y estos fondos invierten en las pequeñas y medianas empresas, y de esta forma se equilibra el riesgo y a largo plazo queda todo, o sea, mantiene el valor de dinero, no sube ni baja probablemente. Probablemente tendríamos una steady state economy, realmente lo que quede daily se colocaría solo. Por lo tanto, inversiones a largo plazo serían, probablemente se equilibrarían los riesgos y se mantendría un valor estable de mi inversión. Pero serían inversiones y no créditos clásicos. Bueno, muchas gracias. Bueno, eso. Sí, son casi media, pues 5 minutitos, por favor. Está clarísimo que la gente sabe que la arquitectura del sistema financiero es fallida. La gente realmente está estudiando. Lo que pasa es que Arche es intentar hacer cosas que se llaman banco, o si directamente vas a ver mismo pensando que es al revés, que cuando accedes al nivel de contingencia, entonces ya estás preparado porque abre la lluvia o no sé, no tengo una diferencia, pero yo digo que lo que quien define el pensando de razón es la realidad. Los efectos que piensan a los tiempos que se pasan. Por ejemplo, lo del tiempo se adaptó como ella conoció. Funcionó mientras no existió una alternativa y cuando existió dinero global, Funcionó. Mientras funcionó de acuerdo a las reglas que eran globales. Cuando después se controlaba, pasó las manos de los políticos. Sí, la verdad que es medio complicado con los médicos. Había una hora para por consenso en la comisión. Prefieren equivocarse por consenso, pagar el costo y tomar decisiones como el poder de los colectivos, el poder de las organizadoras como la que viene fuerte. Vamos a ver si ponemos aquí.